En el siguiente problema, fíjense que nos dan pues un sistema de dos masas, ¿no? Y están conectadas por un cable. Una de las masas está colgando y la otra pues está sobre una superficie. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Pues nos dicen, calculen, ¿verdad? Bueno, nos dan primero el peso del bloque A y el peso del bloque B. ¿Ok? Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Entonces, de nuevo, tenemos movimiento hacia abajo, ya nos están diciendo cómo se va a mover el sistema, y rapidez constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues nosotros vamos a ver que esto se va a mover hacia abajo y este se va a mover hacia la derecha. El bloque A se va a mover hacia la derecha, el bloque B hacia abajo. Ok, entonces, pues, ¿qué pasa si nosotros tenemos que, ya, primero, perdón, nos dicen, calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Entonces, nos piden el coeficiente de fricción. Ahora, para todos estos temas de fuerzas, siempre hay que hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces, hay que aislar el bloque A y entonces hacerle un diagrama de cuerpo libre y el bloque B, aislarlo y hacerle su diagrama de cuerpo libre. Eso implica que pues vamos a tener un sistema de ejes, ¿verdad? Y entonces pues vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener pues, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a tener? Vamos a tener una fricción que va hacia atrás del movimiento, en oposición al movimiento. Una tensión, ¿verdad? Hacia el otro lado. Una tensión, ¿okay? Que va hacia el lado derecho. Tenemos una normal, ¿okay? Y tenemos un peso hacia abajo. ¿Okay? Si analizamos el cuerpo B, pues entonces tenemos otra vez nuestro diagrama, nuestros ejes de referencia, ¿ok? Y entonces pues tenemos la tensión que va hacia arriba, ¿verdad? Y el peso que va hacia abajo. Y esas son las dos únicas fuerzas que van a estar sobre el bloque B. ¿Ok? Entonces, a partir de la fricción, ¿ok? Recuerden que aquí está la fricción, ¿verdad? A partir de la fricción que nosotros vamos a poder calcular ese coeficiente. ¿Cómo vamos a calcular la fricción? Pues sí, a partir de nuestras ecuaciones de movimiento de todo el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda el asunto? Pues aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Velocidad constante, es decir, primera ley de Newton, el diagrama de cuerpo libre. Necesitamos calcular el coeficiente de fricción cinética. Entonces tenemos para el bloque A, ¿verdad? La velocidad es constante, tenemos la tensión, la normal en A, ¿verdad? El peso en A y la fuerza de fricción. ¿Ok? Para el bloque B, pues tenemos la tensión que va hacia arriba, ¿ok? La tensión que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo y el movimiento va hacia abajo. Como es primera ley de Newton, pues signo del movimiento no nos interesa. Porque recuerden que solo nos interesa el signo para la aceleración, que sería en segunda ley de Newton. Aquí no nos interesa. Ok, entonces, para el bloque A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tensión en positivo menos la fricción igual a 0. Solo en X hay eso. ¿Ok? En Y, pues, ¿qué es lo que tenemos en Y? Tenemos la normal menos el peso. Y aquí sí va a ser importante esta ecuación porque tenemos la fricción y la fricción se calcula a partir de la normal. Y en este caso, pues como nos piden el coeficiente, pues lo vamos a necesitar calcular a partir de la normal. Ok, entonces, para el bloque B, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la sumatoria en Y, porque solo hay en Y, pues es la tensión menos el peso, igual a 0. Y ya está. Entonces, de la ecuación 1,
¿Qué es lo que tenemos? Que la tensión es igual a la fricción o la fricción es igual a la tensión. Pero nosotros no tenemos la tensión. De nuevo, nosotros para calcular el coeficiente necesitamos la fricción. Entonces tenemos que la fricción igual a tensión. Pero ¿de dónde obtenemos la tensión? Pues de la 3. La 3, pues si despejamos la tensión nos queda que es igual al peso. Entonces la tensión es 25 newtons, por ende nuestro peso, perdón, nuestra fricción es igual a 25 newtons, ¿ok? Entonces, fíjense, ahora la fricción se define como el coeficiente por la normal. Donde la normal, ahora sí, utilizamos la ecuación 2, despejamos la normal y nos queda que es igual al peso, o sea, 45 newtons. Entonces, despejando el coeficiente de fricción de aquí, nos queda que es la fricción entre la normal, 25 entre 45, nos queda 0,556. Tres cifras significativas, tres cifras significativas. ¿Ok? Ahora bien, ahora, entonces, ya tenemos el coeficiente. El coeficiente no va a cambiar porque los materiales son los mismos. ¿Y por qué digo que no va a cambiar? Porque en la parte B del problema, nos dice, pues ahora, si un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A, ¿ok? Entonces, ¿cuál debe ser la aceleración del movimiento? Pero aquí nos la piden, pues si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración? Entonces, aquí es sumamente importante notar que les están preguntando la aceleración. Si les preguntan la aceleración es porque entra en juego la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entra en juego la segunda ley de Newton. Entonces, ahora tenemos que, pues, nuestro bloque A no es solo el bloque A, sino es el A más el gato. ¿Ok? Entonces, el peso de ese nuevo bloque, por así decirlo, pues, aunque sea un gato, lo vamos a dibujar como una caja, o una sola caja, entonces va a ser 90 newtons. ¿Cuánto vale la aceleración? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? El diagrama de cuerpo libre sigue siendo muy similar, solo que ahora pues yo lo llamé prima, ¿verdad? Peso prima, entonces N prima, la fricción prima, porque la fricción cambia si la normal cambia, ¿verdad? Porque la normal va a cambiar porque el peso cambia. Y la nueva tensión es distinta, ¿ok? Porque la tensión pues depende del resto de variables. Y para el bloque B pues se mantiene igual el peso, ¿verdad? La aceleración va hacia abajo, fíjense que la aceleración va hacia allá porque esto se va moviendo hacia este lado, ¿ok? Y la tensión pues también tiene que cambiar porque las tensiones tienen que ser las mismas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es que entonces el bloque A más el gato, o sea, el gato se quedó ahí dormido, ¿verdad? Entonces es la tensión menos el peso, ¿ok? Entonces, veámoslo un poco aquí, ¿verdad? Entonces, la tensión menos la fricción, perdón. La tensión menos la fricción igual a masa de de este nuevo bloque, por así decirlo, por la aceleración que tiene, ¿verdad? La normal menos el peso igual a cero, porque no hay movimiento en Y. O sea, está estático en Y y acelera en X, ¿ok? Y de igual manera, pues tenemos entonces la tensión menos el peso igual a menos masa por aceleración. Recuerden que el menos tiene que ver con la dirección de la aceleración. Ok, entonces tenemos pues nuestras ecuaciones ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues agarramos, primero, vamos a calcular las masas porque nos piden masa prima y masa de B. Entonces, a partir de los pesos, calculamos las masas. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora la fuerza de fricción. Podemos calcular la fuerza de fricción porque tenemos que utilizarla en esta ecuación para poder calcular aceleraciones. Ok, necesitamos, fíjense, tenemos tensión que no conocemos y aceleración. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a poder resolver el sistema.
Pues porque vamos a poder calcular la fricción de esta manera. Entonces, la fricción, pues, coeficiente por la normal, donde de la ecuación 5 calculamos la normal. La normal es igual al peso de este sistema, caja y gato, 90 newtons, entonces calculamos la fricción, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos la fricción, pues ahora despejamos T de la ecuación 6. Despejamos T de esta ecuación. Bueno, T', perdón. T' de esta ecuación. Despejando T' de esta ecuación, pues nos queda como aparece aquí, ¿verdad? Entonces, pues, y ahora la sustituimos en 4. ¿Cuál es 4? Pues 4 es esta. Entonces, despejar T de aquí y sustituirla aquí. Entonces, pues, nos va quedando de esta manera. Una vez que se sustituye, esta es la T', ¿verdad? Empezamos a acomodar todo, tac, 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 despejamos, sustituimos, o sea, pasamos para un lado, despejamos, total, dividimos y nos queda esto. Ok, nos queda que la aceleración es negativa. ¿Qué implica que la aceleración sea negativa? Pues si la aceleración es negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que va en contra del movimiento, va en contra de la velocidad. Y si va en contra de la velocidad, entonces el sistema se está frenando. ¿Okay? Se puso en movimiento, pero se va a frenar en algún momento porque la aceleración va en dirección contraria. ¿Ok? Bueno, entonces este sería el problema 534.